Hola, ¿qué tal chicos? Como siempre me da mucho gusto tenerlos en clase. En esta ocasión tenemos un problema de física que tiene que ver precisamente con la suma de vectores por métodos gráficos. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio, pero me piden que lo haga a través del método del paralelogramo. El ejercicio dice lo siguiente: una cuerda se enreda alrededor de un poste telefónico, formando un ángulo de 120 grados. Si uno de los extremos se tira con una fuerza de 60 libras y el otro con una fuerza de 20 libras, la pregunta que me hace el problema es: ¿cuál es la fuerza resultante que actúa directamente sobre el poste telefónico? Vamos a entender varias cosas que son interesantes dentro del desarrollo de este ejercicio. Primero, una fuerza está tirando, su nombre lo dice, vamos a tirar de él con esta fuerza de 60 libras. Me doy cuenta que el problema me lo están dando en unidades del sistema de los Estados Unidos. Por lo tanto, es común que manejemos las libras como unidades de fuerza. Número 2. Es importante tomar en cuenta el ángulo que se forma precisamente al momento de tirar una cuerda hacia un lado y la otra tirarla también, porque este ángulo es la abertura precisamente entre esas dos cuerdas. Tomando como referencia ese ángulo, es que se está formando primeramente una línea y la otra inclinada. Y estas dos me van a dar la pauta para formar precisamente el paralelogramo. ¿Qué otra condición me pone el problema? Bueno, el problema me está preguntando: ¿cuál es la fuerza resultante? No nos olvidemos que cuando manejamos vectores, un vector resultante no es otra cosa más que la combinación de dos o más vectores que se sumaron, y al sumarse me dan ese resultado. Por eso se le llama resultante. Como en este caso es una misma cuerda, pero con dos extremos, podemos entender que este es un vector y este sería un segundo vector. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, es sencillo. Si nosotros tomamos como punto de referencia el nudo, que es el que aparece aquí, pues podemos trazar de una manera muy sencilla y muy práctica un plano cartesiano. El plano cartesiano quedaría de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que yo tengo mi eje Y, mi eje X. Este punto donde se encuentra el nudo de la misma cuerda donde se divide es exactamente la parte central. Como un extremo de la cuerda se mueve hacia la derecha, entonces yo tendría que esta parte del eje X está representando precisamente esa fuerza, 60 libras. Pero también me está comentando que tengo la segunda, que es la de 20 libras con un ángulo de inclinación de 120 grados. Entonces lo que hacemos es que tomamos el transportador y lo colocamos exactamente en la parte central. Al tenerlo en esta parte central, yo ya puedo trazar mi ángulo de 120 grados, que sería exactamente en esta marca. Aquí viene una situación muy interesante, porque al tener mi ángulo de 120 grados, 60 libras corresponden a esa fuerza y 20 libras corresponden a esta fuerza de aquí. Pero viene una condición. ¿Cuál es esa condición? Bueno, la condición es que yo, para poder graficar esto de manera correcta, no puedo graficar libras en una libreta, porque no son unidades que marquen una distancia. ¿Qué tendría que hacer? Lo que tenemos que hacer es que estas libras vamos a convertirlas en unidades que sí se puedan interpretar en una libreta. Y en una libreta pues podemos dibujar una línea que mida una distancia. O sea que tendríamos que usar una escala establecida para que después nosotros podamos usarla en un factor de conversión y al mismo tiempo encontrar cuál pudiera ser el valor de estas 60 libras pero en centímetros. Y al mismo tiempo, ¿cuál es el valor de estas 20 libras en centímetros? ¿Cómo lo vamos a lograr? De una manera bien sencilla. Primero, vamos a establecer la escala. Como tengo 60 libras y tengo 20 libras, podemos poner una escala generalizada. ¿Cuál sería esa escala?
Esa escala para mí pudiera ser que 10 libras es igual a 1 centímetro. Como tengo 60 libras, bueno, lo que voy a hacer es primero hacer esa conversión. Yo tengo 60 libras, abro mi factor de conversión y luego coloco la relación que acabo de poner, donde yo digo que 1 centímetro es igual a 10 libras. Siguiendo la regla, libras arriba, libras abajo, me quedan solamente centímetros. Y esto significa que estas 60 libras multiplicadas por 1 me va a dar a 60. Divididas entre 10, entonces esa primer línea la voy a dibujar con una longitud de 6 centímetros. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda fuerza. Yo tengo la fuerza de 20 libras. Abro mi factor de conversión. Vuelvo a utilizar la escala que yo establecí desde el principio y digo que 1 centímetro equivale a 10 libras. Esto es igual a 20 por 1 me va a dar a 20, entre 10 me va a dar a 2 centímetros. Libras arriba, libras abajo, se cancelan y me quedan solamente las unidades en centímetros. Con esto yo ya sé que la fuerza de 20 libras es igual a 2 centímetros y la de 60 libras es igual a 6 centímetros. Tomando en cuenta que una unidad en centímetros sí la puedo dibujar en la libreta, estas son las unidades que voy a manejar, sin olvidarnos que el problema realmente me está manejando las fuerzas en libras. Al final tendríamos que volver a utilizar esta escala, pero ahora en sentido inverso. Esto significa que ahora voy a convertir los centímetros que me dé el resultado a libras, que es lo que realmente me está pidiendo el problema. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es que con estas unidades vamos a representar de manera exacta, ahora sí, los vectores. Vuelvo a trazar mi eje cartesiano. Como ya tenemos las medidas establecidas, ahora puedo volver a dibujar de nueva cuenta mi plano cartesiano y en este plano vamos ahora sí a sustituir los valores obtenidos después de la conversión, pero de manera correcta en un plano que me permita entender precisamente el desarrollo de las magnitudes. Me dice que la fuerza de 60 libras es equivalente a 6 centímetros y como la fuerza está tirando hacia la derecha, bueno, pues yo voy a dibujar exactamente esos 6 centímetros hacia la derecha. Ahí lo tengo. Esta es la fuerza de 6 centímetros, que es equivalente a las 60 libras que me marca el problema. Ya tengo ahí mi primer vector. Voy a dibujar mi segundo vector, el que dice que se forma cuando hay un ángulo de 120 grados. El segundo vector vale 20 libras, pero como utilizamos esta conversión, estas 20 libras son exactamente igual a 2 centímetros. Entonces voy a tomar como referencia el ángulo que se formó, pero ahora voy a trazar una línea que represente ese vector precisamente de 2 centímetros, que es este que tengo yo aquí. Ya tengo entonces mi vector de 60 libras, que realmente es de 6 centímetros, y mi vector de 20 libras, que realmente es de 2 centímetros. Una vez que ya dibujamos tanto un vector como el otro, el problema me dice que lo que tengo que encontrar precisamente es la fuerza resultante. Pero el problema me indica también que quiere que lo resuelva por el método del paralelogramo. Ya vimos cómo se forma un paralelogramo. El paralelogramo es una figura que se forma precisamente con la unión de varias líneas paralelas. Quiere decir que yo voy a dibujar una línea que sea paralela a la línea de la base y otra línea que sea paralela a la línea inclinada, la que representa este segundo vector. ¿Cómo los voy a dibujar? Bien sencillo. Se dibuja exactamente de la siguiente manera. Si nos fijamos, aquí el problema originalmente me dice que se forma un ángulo de 120 grados.
Para que un paralelogramo se pueda formar y esté dibujado de manera correcta, yo me voy a situar con mi transportador en el extremo de esta línea y voy a trazar exactamente un ángulo de 120 grados. Me coloco exactamente donde termina y voy a dibujar ese ángulo que es de 120 grados. Al tener esa marca, me dice también que este vector, originalmente de 20 libras, equivale a 2 centímetros. O sea, que yo me voy a colocar exactamente donde terminó el primer vector, con esa inclinación de 120 grados y con una longitud exacta de 2 centímetros. Y si ustedes se fijan, esta línea está exactamente igual en cuanto a grado de inclinación que esta que tengo yo acá. Y las medidas son exactamente las mismas. El resto, simplemente, lo único que hago es unir estos dos extremos. Y de esta manera estoy obteniendo el paralelogramo. Si podemos formar paralelogramos de manera correcta, entonces el resultado es muy sencillo de obtener, porque al final de cuentas, lo único que debo hacer es trazar una línea que comience exactamente donde se cruza el eje X con el eje Y y luego trazar una línea que toque exactamente el otro extremo, el extremo opuesto de la parte superior del paralelogramo. Y al final lo mido y esa sería la resultante. Vamos a ver cómo se hace. Yo voy a trazar una línea recta. Esta línea que estoy trazando, realmente esa es la resultante. Esa es la que el ejercicio me está pidiendo que encuentre. Ahora, si yo la mido, esta línea realmente mide 5.5 centímetros. ¿Y ese es el resultado? No. El resultado, obviamente, como comentamos al principio, tengo que volverlo a convertir. ¿Por qué? Porque el problema no maneja unidades de longitud, es decir, no maneja centímetros. El ejercicio está manejando libras. Entonces, yo tengo que volver a hacer uso de la escala de equivalencia que utilicé al principio, pero ahora en sentido inverso. ¿Por qué inverso? Porque aquí convertí libras a centímetros y ahora lo que voy a convertir son centímetros a libras. Y ese sería el resultado. Lo único que me haría falta sería medir realmente este ángulo de inclinación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dijimos que esta línea al final terminó midiendo 5.5 centímetros. Yo voy a abrir mi factor de conversión y voy a volver a utilizar esta escala, donde decimos que 10 libras es igual a 1 centímetro. Ahora los centímetros están arriba. Bueno, pues ahora el centímetro lo voy a poner abajo. 1 centímetro son equivalentes a 10 libras. Así de fácil. Centímetros arriba, centímetros abajo. Entonces ya nada más multiplico lo que tengo precisamente en los numeradores. Me daría exactamente 55 libras. ¿Por qué libras? Bueno, libras porque los centímetros ya se eliminaron. Entonces, ¿cuál es la fuerza resultante que actúa sobre el poste? El resultado quedaría de la siguiente manera. Y podemos decir que la fuerza resultante es igual a 55 libras, que esa es la fuerza final, 55 libras. Y lo último sería medir de nueva cuenta el ángulo que se está formando, 19.5 grados. Si ya queremos de alguna forma complementar la información del resultado, podemos decir que esta fuerza, pues obviamente se está moviendo hacia el norte, sur, este, oeste. Entonces, si este es el este y este es el norte, esta fuerza se está moviendo exactamente a la mitad entre el norte y el este. Entonces, el resultado sería 55 libras a 19.5 grados hacia el noreste. Y de esta manera
Hemos demostrado a través del método del paralelogramo cómo encontramos una resultante en este ejercicio. Como siempre, esperando que esta explicación haya quedado completamente clara, me da mucho gusto verlos y nos vemos en un próximo ejercicio. Hasta la próxima.